Saludamos a Elisheva, a Ariel, a Jorge, a Noticias al Instante, a Richard, Corazón de León, a 300, a 3367, etcétera, etcétera. Entonces les estaba diciendo que este Brit Milá es exclusividad del pacto para Israel. Es exclusivo para Israel y su validez lo vamos a ver, y su validez para gentiles según la halajá. Su validez para gentiles según la halajá. ¿Cómo así su validez? Es decir, que si viene un gentil y hace el Brit Milá, este gentil que hace Brit Milá es aceptado dentro del judaísmo como un judío como tal. Vamos a verlo. Dijimos anteriormente, como no grabé y ahora estoy grabando, el Brit Milá es presentada en la Torá como un Od Brit, es decir, como una señal del pacto. ¿Entre quién? Que hizo Hashem con Abraham, lo cual está establecido en el Sefer Bereshit, Perej 17, Psukim 9 y 14. Como un mandamiento, presten mucha atención a esto, como un mandamiento eterno para él y su descendencia. Fíjense, es una misvá, ¿para quién? Para Abraham y sus descendientes. No está diciendo que es una misvá, ¿para quién? Para Abraham y cualquier persona de las naciones gentiles que quieran venir a hacerlo como tal. Al menos que esta persona entre en un proceso de conversión que sea alágicamente aceptada. Vamos a verlo más adelante. Entonces, Rabotai, lamentablemente, a lo largo de la historia han surgido interpretaciones externas a la tradición judía referente al Brit Milá que han intentado extender o resignificar este precepto más allá de su marco original. A través de un recorrido por las fuentes primarias que nosotros vamos a ver y vamos a traer a cotación. Por ejemplo, vamos a basarnos en el Tanaj, y ya dimos el primer pasuk de la Tanaj. Vamos a ver en el Talmud. Vamos a ver los grandes codificadores de la Halajá, los Rishonim, los Aharonim. También vamos a ver los posquín contemporáneos, lo cual ellos nos van a demostrar que la circuncisión es un mandamiento exclusivo para los descendientes de Abraham, presten mucha atención, para los descendientes de Abraham a través de Isaac y de Jacob, a través de ellos. Y que un gentil circuncidado por su cuenta, un gentil que quiere circuncidarse por su cuenta, no adquiere ningún estatus judío y sobre todo dicha operación no es válida en ningún sentido halágicamente hablando. No es aceptado, no es visto como una misvá que él tiene que cumplir para ser aceptado dentro del pueblo judío, al menos que esta persona esté haciendo un proceso de conversión, terminó su proceso de conversión a la Yahadut, se le hace la Brit Milá a la persona. Después que la persona sana del Brit Milá, la persona va a la mikve, hace su proceso dentro de la mikve y tiene Kabbalah Mitzvot, es decir, el recibimiento de los mandamientos. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, Rabotai, aunque es recomendable por asunto de salubridad y condición médica de que un no judío se circuncide, ¿por qué? Tiene problemas en su órgano reproductor, etcétera, etcétera, se tiene que circuncidar. Otras personas lo hacen por cuestiones de salubridad, algunos médicos lo recomiendan. Está bien, pero no a efectos para el judaísmo. Aunque, como dije anteriormente, es recomendable por asuntos de salubridad y condición médica. Asimismo, también vamos a ver y vamos a abordar la irrelevancia halágica de interpretaciones externas. ¿Cómo es esto de la irrelevancia halágica de interpretaciones externas? Incluyendo aquí la teología
que tenemos que tocarlo porque fue la pregunta que me hicieron, incluyendo la teología paulina que se encuentra en los libros cristianos, específicamente en el libro de Romanos 4, capítulo 4, versículo 9 al 15, que carece, por supuesto, de autoridad dentro del judaísmo, lo cual vamos a abordar al final de este estudio. De manera tal, Rabotai, que como dije anteriormente, en este estudio nosotros nos vamos a basar, o es decir, el judaísmo como tal se basa en fuentes primarias. Anteriormente dije el Talmud, los Rishonim, los Aharonim, los Poskim contemporáneos, el Minagim, es decir, la costumbre. Y vamos a hacer un análisis de discrepancia y una conclusión práctica, Bezrat Hashem, de lo que nosotros vamos a estar viendo. Como de costumbre, entonces, esa es una pequeña introducción. Como de costumbre, Rabotai de Amorai, es necesario que comencemos este shiur, este estudio, haciéndonos las siguientes preguntas. Siempre que nosotros vamos a estudiar, o por ejemplo, cada vez que yo voy a estudiar, agarro un libro, etcétera, etcétera, o estudio con un jabrutá, siempre tenemos que hacernos preguntas. Y en este caso también, porque es fundamental. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Para quién fue establecido el Brit Milá? Como punto número 1. Punto número 2. ¿Tiene validez la circuncisión realizada por un gentil por su cuenta? Número 3. ¿Puede un gentil circuncidarse para convertirse en judío? Número 4. ¿Qué sanción establece la Torá para quien omite voluntariamente el Brit Milá? Por supuesto, dentro de Am Israel, un judío que omite la circuncisión, ¿qué sanción hay para él? Número 5. Esas 4 preguntas son las que vamos a plantear y en base a ellas vamos a desarrollar nuestro estudio. Dijimos anteriormente y utilizamos como shoresh, utilizamos como fundamento el Sefer Bereshit, es decir, el libro de Génesis, específicamente en el Perej 17, Psukim 9 y 14, del 9 al 14, que dice de la siguiente manera: Vayomer Elohim el Abraham, beata et veriti tishmor ata. ¿Qué quiere decir? Y dijo Hashem a Abraham, y tú mi pacto guardarás. Podemos ya empezar nosotros a tener un yesod, un fundamento. Y dijo Hashem a Abraham, Vayomer Elohim el Abraham, beata et veriti tishmor. Y tú mi pacto, es decir, tú mi pacto guardarás. Ata sereja, ajareja le dorotam. Tú y a tu descendencia después de ti por todas tus generaciones. Estamos viendo ya entonces que la Torá misma nos está diciendo que es un pacto que Boreolam hizo con Abraham y con toda la generación de Abraham. Después dice, este es mi pacto que guardarás entre mí y entre vosotros, entre tu descendencia. Este es mi pacto que guardarás entre mí y entre vosotros y entre tu descendencia después de ti. Será circuncidado para ustedes todo varón y vas a circuncidar la carne de vuestro prepucio. Y esto será por señal de pacto entre mí y entre ustedes. Y ahora, el pacto tiene condiciones. A los 8 días será circuncidado para vosotros todo varón por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero de cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, y ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto
en vuestra carne por pacto eterno. Y el varón incircunciso, que no circuncide la carne de su prepucio, será cortada aquella persona de su pueblo. ¿Por qué? Porque han quebrantado mi pacto. Ese por qué lo estoy agregando yo. En base a esto, en base a este yesod, a este fundamento, que nosotros podemos conseguir en Bereshit 17, Perej 17, Psukim del 9 al 14, vamos a extendernos y vamos a ver que este pacto nosotros lo vamos a definámoslo así, el cual es un elemento clave del Brit, es decir, es un elemento clave del pacto. Este yesod, este fundamento de la Torá, es un elemento clave que nos habla a nosotros del pacto y vamos a verlo a qué se refiere. Surge nuevamente otra pregunta. ¿Qué características definen el Brit Milá según el texto? No es lo que yo piense, no es lo que a mí se me ocurre, no, en ningún sentido. ¿Qué es lo que la Torá nos está diciendo a nosotros? ¿Cuáles son las características que definen el Brit Milá según el texto? La misma Torá nos da la respuesta. No es lo que yo piense, no es lo que yo crea, no es lo que yo me imagine, no es por una emoción, no es porque soy de alma judía y como soy de alma judía entonces me tengo que hacer el Brit Milá porque sí, etcétera. Vamos a ver, vamos a estudiar. No vamos a juzgar a nadie, Hasbe Shalom. No estamos juzgando a nadie, no estamos colocando a nadie en un paredón y decirle, tú eres un pecador, estás haciendo mal. No, estamos trayendo luz en medio de la oscuridad, como enseña Rabbi Nachman mi Breslev. Ok. ¿Qué características entonces definen el Brit Milá según el texto? Número 1, hay una perpetuidad de este pacto. ¿Por qué? Porque la palabra ledorotam, que traduce por sus generaciones, es un mandamiento eterno. No es algo temporal ni condicional. Dice ledorotam, por sus generaciones harán este mandamiento, que es el mandamiento de la Brit Milá. Es eterno, no es temporal ni condicional tampoco. Ahora, como punto número 2, nos dice a nosotros también, Rabotai Beamorai, nos dice a nosotros también que hay una señal de identidad. Leot verit, es decir, será por señal del pacto. Leot verit es una señal de identidad para Am Israel, lo cual es una señal del pacto. Es decir, es una marca física distintiva del pueblo judío. Y aquí podríamos surgirnos otra pregunta. ¿Qué pasa con los pueblos semitas? Que la mayoría de los pueblos semitas se circuncidan. Por ejemplo, Ismael se circuncidó también. Y ellos tienen por costumbre de circuncidar a sus hijos cuando tienen la edad de aproximadamente 12, 13 años, los circuncidan. ¿Qué pasa con ellos? Hay respuesta para esto. Lo vamos a ver también. ¿Qué pasa con ellos? ¿Nacón? Vamos a verlo. Entonces, es una señal de identidad, leot, verit, por señal del pacto, una marca física distintiva, única y exclusivamente de Am Israel, del pueblo de Israel, del pueblo judío. Ahora, la otra frase que está en el Pasuk, que está en el Perej, que nosotros leímos, es Uben Shmona Yamim. Uben Shmona Yamim, es decir, esto habla de temporalidad fija. ¿Qué traduce Uben Shmona Yamim? A los 8 días de nacido, no antes, no a los 7 días, no a los 5 días de nacido, no después, al menos que haya una condición en el bebé que sea de peligro y el cual se le tenga que postergar la circuncisión a él.
Ahora, ¿qué pasa con una persona que va a hacer su conversión al judaísmo y por ende tiene que ser circuncidado? No fue circuncidado a los 8 días de nacido. ¿Najón? Vamos a verlo más adelante. No se preocupen, Bedrat Hashem, vamos a estudiarlo todo, vamos a ver a qué hace referencia. Con el permiso de ustedes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shechakon yabibao. Ok, dijimos entonces, tenemos Ledorotam, perpetuidad. Ledorotam es por sus generaciones, mandamiento eterno, temporal, no condicional. Leot verid, señal de identidad, por señal del pacto, una marca física distintiva del pueblo judío. Uben shmonai yamim, a los 8 días, temporalidad fija, no antes, no después, salvo peligro médico, que haya una circunstancia en el niño que no tenga que circuncidarse a los 8 días como tal. Y hay otra palabra que dice Yelid Vai Kanat Kesef, inclusión de dependiente, es decir, nacido en casa y comprado por dinero. Inclusión de dependientes. ¿A qué se refiere esto? El pacto se extiende a todos los integrantes del hogar de Abraham, que ciertamente no eran judíos, estaban con Abraham, le servían a Abraham, y Abraham tuvo también que circuncidarlos a ellos. Y esta parte la vamos a desarrollar más adelante también. Ok, vamos a ver lo que es la distinción entre los linajes de Abraham. Si usted presta mucha atención, dije los linajes de Abraham, porque hay una pregunta. ¿A través de qué descendencia se transmite el Brit Milá? ¿A través de qué descendencia? Si nosotros somos observantes, es decir, si nosotros percibimos cuando estamos estudiando la Torá, nosotros podemos ver que en el momento de la Brit Milá, que Hashem le dice a Abraham que lo hiciera, estaba Ismael. Y ahí hay 2 linajes de Abraham. Está Abraham, está Ismael, pero también está Isaac. Pregunta entonces, ¿a través de qué descendencia se va a transmitir el Brit Milá? Y la respuesta, el pacto eterno, el Brit Olam, es un Brit Olam, es una misvá Brit Olam, una misvá exclusiva para Am Israel, para todos los judíos, y es un pacto eterno. Olam es eterno. Se transmite este pacto eterno, se transmite exclusivamente a través de Isaac y luego a través de Jacob, no a través de Ismael ni de Esab. ¿Por qué de Ismael y de Esab? Porque Abraham tuvo a Ismael, pero Isaac tuvo un hijo también que fue Esab y también Jacob. Pero ¿por qué en Esab? Si nosotros podemos ver, técnicamente Esab también es judío. ¿Por qué? Digámoslo de manera pedagógica. Porque viene de un vientre judío. ¿Najón? Rivka. ¿Están conmigo hasta aquí? Muy interesante todos estos puntos. Pero el pacto no se da ni por Ismael, que es hijo de Abraham, pero no es hijo de Sara, y no se da por Esab, que es hijo de Isaac, pero hijo de Rivka. ¿Qué pasa aquí entonces? Wow, es tremendo, Rabotai. Si nosotros profundizamos, es muy fuerte todo esto. Vamos a analizar nuevamente Bereshit, o analicemos Bereshit, Perej 17, Psukim 19 al 21. Dice así: Vayomer Elohim aval zara ishteja yoled leja ben bekarakta
ed shemo iksad, bakimoti ed bereiti, ito livrit olam. Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué quiere decir? Atención. Zimulet, presten atención. Y Dios dijo, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Et Shemo Isaac. Y estableceré mi pacto con él, como pacto eterno. Et veriti ito liberiti, olamen. Y estableceré mi pacto con él como pacto eterno, para su descendencia después de él. Consecuentemente, en cuanto a Ismael, sigue diciendo el 19 al 21, y en cuanto a Ismael, mira lo que dice, te he oído, le dice a Hashem a Abraham, te he oído, he aquí que le bendeciré a Ismael, y le haré fructificar, y le multiplicaré en gran manera, en extremo, dice así, en extremo, 12 príncipes engendrará a Ismael lo agrego yo, y haré de él una gran nación. Pero dice, miren lo que dice el mismo Sefer Bereshit 17, Perej 17, Psukim 19 al 21. Pero mi pacto be'ed veriti akin eg Isaac. Pero mi pacto estableceré con Isaac, no con Ismael. Estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. La Torá, Rabotai, la Torá nos está hablando a nosotros ya de indicios claros para quién es la misbah de la Brit Milá. Para Abraham, para los descendientes de Abraham, para las personas que Abraham había comprado y le servían a él, pero el pacto se extiende con Isaac se extiende con Isaac y luego con Jacob. Vamos a verlo. No con Ismael, aunque Hashem dijo que Ismael iba a ser una gran nación, 12 príncipes iban a nacer de él también, y iba a ser una gran nación. Pero dice Boreolam, mi pacto lo estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo. No con la concubina de Abraham. Consecuentemente, otra pregunta que surge es, ¿qué principio fundamental se deriva de este pasaje? ¿Qué principio fundamental nosotros derivamos de esto? Dice lo que acabamos de leer, Berit Olam, una vez más se repite. Brit Olam, continuidad del Brit Olam, continuidad del pacto eterno, que se establece exclusivamente con Isaac, no con Ismael. Luego dice, Bahakimoti et veriti ito, establecimiento del Brit. Esta frase que dice, estableceré mi pacto con él, es explícita para con Isaac y se repite al final. Se repite 2 veces. Luego dice, Be'ed veriti akin el Isaac. La confirmación del pacto que dice, pero mi pacto estableceré con Isaac, no con Ismael. Ismael recibe una bendición de fertilidad y grandeza nacional, pero no el pacto eterno de la circuncisión. Rabotai, presten atención a esto. Si Ismael, que era directo con Abraham, Hashem no le dijo que iba a hacer con él el pacto, y Isaac, Abraham tuvo a Isaac, y luego Isaac tiene a un hijo, tiene 2 hijos, que es Jacob y Esav, y se transmite a Jacob el Brit Olam y no a Esav. ¿De dónde las naciones de la tierra sacan
¿De dónde las naciones de la tierra sacan? Que ellos pueden hacerse la circuncisión para ser ellos mismos aceptados como judíos. ¿De dónde lo sacan? Ya vamos a ver de dónde lo sacan, porque lo sacan de una lectura paulina del libro de Romanos, lo cual para nosotros no tiene ningún tipo de autoridad alágica en ningún sentido. Vamos a verlo más adelante. Aclaro una vez más, no estoy en contra de nadie en particular, simplemente es un tema que traigo a cotación, una pregunta que me hicieron, me dijeron, Rav, ¿puede hacer un shiur referente a esto? Dije, déjame estudiarlo y lo hago. Ok, ahí hay alguien que pone que yo estoy equivocado. Vamos a ver al final quién está equivocado y yo voy a dar todos los Marei Makomot, yo voy a dar todas las fuentes, todos los sustentos que dicen que el pacto del Brit Milá es exclusivamente para Hashem. Para todos los hijos de Abraham, ciertamente. Para todos los hijos de Abraham, pero no para los no judíos, no para los gentiles. ¿Najón? Y ahí estamos claros en eso. No voy a discutir ni nada. Seguimos adelante. Entonces, Rabotai, ¿qué sigue diciendo? Sigue diciendo lo siguiente. A ver, continuidad del Brit, ya lo dijimos. Confirmación del Brit, et veritit, atin et Isaac, pero mi pacto estableceré con Isaac. Ismael recibe una bendición de fertilidad y grandeza nacional, pero no el pacto eterno de la circuncisión. ¿Najón? Estamos hablando de eso. Entonces, Rabotai, por las generaciones, presten atención, por las generaciones de los descendientes de Abraham, por las generaciones de los descendientes de Abraham e Isaac, be'et veriti atkin et Isaac, este pasaje de la Torah sientan las bases para la transmisión exclusiva del Brit Milá a través de la línea de Isaac y luego de Jacob, no de Ismael ni de Esav, no de Ismael ni de Esav. Entonces, Rabotai, aquí hay una señora que está muy emocionada. Gracias por todos tus comentarios que estás haciendo. Ok, entonces, Rabotai, presten atención. Presten atención. Podemos ver, Rabotai y Amorai. Estoy transmitiendo desde Israel, desde Jerusalén. Aquí son las 21:07 de la noche. Es decir, son las 9:07 de la noche. Baruch Hashem. Ok, seguimos entonces. Rabotai, podemos ver sobre la base. Presten mucha atención. No estoy diciendo cuestiones que a mí se me ocurren en ningún sentido, ni nada de eso. Estamos utilizando la Torá, donde se está basando lo que es el Brit Milá para un pueblo en especial. Y podemos ver sobre la base de este pasuk que está en Bereshit, que se establece el principio de línea selectiva en la transmisión del Brit Olam. Tomemos en consideración una vez más, Rabotai, lo siguiente. ¿Qué es una misvá que Hashem le da a Am Israel? Hashem le da a Kelal Israel, a la congregación de Israel. Ismael, dijimos anteriormente, es bendecido, pero Ismael no es incluido en el Brit Milá como pacto eterno. No es incluido. Y esto sienta las bases de la halajá para la distinción entre descendencia judía y no judía. ¿Najón? Esto sienta las bases halágicas para la distinción entre descendencia judía y no judía.
Entonces, viene un punto neurálgico aquí. El Brit Milá para el converso. El Brit Milá para la persona que quiere hacer conversión al judaísmo. Es decir, para el Ger Sedek. Pregunta. ¿Puede un gentil acceder al Brit Milá? ¿Puede un gentil hacerse la circuncisión? Respuesta. Sí, puede. Sí puede. Un gentil se puede hacer la Brit Milá o el Brit Milá. Sí puede, pero hay condiciones para que se los haga. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Najón? Sí puede hacerlo. No es porque el no judío viene y dice, es que yo soy hijo de Abraham. Eso es un invento a la señora que me escribe del Nuevo Testamento, de lo cual no tiene legalidad alágica para nosotros en ningún sentido. Y vamos a mostrarlo al final. Si la señora quiere debatir en otro lugar, es bienvenida que se vaya y debate en otro lugar. Entonces, ¿puede un gentil acceder al Brit Milá? Sí, pero, un momento, sí puede, pero, un momento, Rabotai. Ok. Sí puede, sí, pero únicamente a través de un proceso completo de conversión, a través de un proceso de giur, que incluyen 3 elementos esenciales. Una vez más, ¿puede una persona no judía hacer el Brit Milá, la circuncisión? Sí puede, pero únicamente si la persona está en un proceso completo de conversión, lo cual incluye 3 elementos esenciales. Número 1, circuncisión. Pero ¿qué pasa si la persona se lo hizo antes? Entonces se le hace una atafat dambrit. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está el yesod, el fundamento? El fundamento está en nuestros libros Maseje Yevamot, en la Gemara 46a, que se le extrae sangre del miembro a esta persona si él ya hizo la circuncisión. Él quiso hacer la circuncisión por sí solo porque estaba pensando a hacer un proceso de conversión. No hay problema. Ya se la hizo. Vienen los Dayanim, lo revisan y le hacen entonces Atafat Dambrit. ¿Cuál es el problema que surge aquí, Rabotai? El problema que surge, Rabotai Beamorai, el problema que surge es que los médicos no judíos, un médico que no es un moel, un especialista en hacer la circuncisión, puede ser que deje mucho prepucio en el glande y no esté descubierto completamente y la orla no se la quitaron. Entonces la persona tiene que pasar a un segundo proceso de circuncisión. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? Interesante, ¿sí o no? Seguimos. No vamos a entrar en detalle por cuestión de sniut y también porque estamos, luego lo voy a subir a YouTube, luego ustedes lo están viendo aquí y no vayan a bajarnos la enseñanza. Pero esto es mucho más profundo, etc. Entonces, se le hace el Hatafat Dambrit, extracción de sangre ritual. Número 2, inmersión en la mikve, como está escrito en la Gemara Maseje Yevamot, una vez más 46a, que la persona desciende a la mikve para hacer una purificación ritual. Y número 3, Kabbalat Ol Mitzvot, aceptación de los mandamientos completos, como está escrito en la Gemara Maseje Yevamot 47b, ante un Beidín, ante un tribunal rabínico
que sea legítimo. No vamos a discutir, Rabotai, cómo está conformado el Beit Din, cuántos tienen que ser, etcétera, etcétera, porque es mucha tela que cortar, es mucho más profundo el estudio, pero no quiero irme por esas partes, sino nada más en lo que es esencial. Vamos a leer un poco las preguntas que nos están haciendo. A ver, dice, pero si creo en Yeshua como sabio, como rabino, ojo, no como Dios, puedo hacerme el Brit. Estamos diciendo que si un gentil se hace el Brit Milá, él puede hacerse el Brit Milá, no llamémoslo Brit Milá porque Brit es pacto y Milá es el pacto de la circuncisión. Najón ya es una misbah para los hijos de Israel. Una persona no judía que quiere hacerse la conversión, la circuncisión, él puede hacerlo y puede creer en Buda, puede creer en Krishna, etcétera, pero no lo cataloga alágicamente como judío. ¿Estamos claros con eso? No lo cataloga como judío. No va a ser judío en ningún sentido. Puede hacérselo. Su mujer le dice, quiero que te haga la circuncisión por cuestiones de higiene, que está comprobado científicamente que higiénicamente es muy bueno, etcétera, etcétera, pero no va a ser judío. Lo que quiero a donde lo quiero llevarlo es que para la jurisprudencia judía no es judío la persona, así se haga la circuncisión con un médico goy. Incluso se puede hacer la circuncisión con un moel, pero si no es en aras de la conversión, no es judío. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sigamos. Cualquier tipo de honor que le des al Manser, y bueno, eso no lo estoy diciendo yo. Y el Corbán, Rabotai, no quiero meterme en cuestiones más profundas de la conversión. Si hay un Corbán que se tiene que dar, ciertamente. No está el Beit Hamidash, no hoy en día. Todos los poskim, posek, alajot, dice como no hay Beit Hamidash, no se da el Corbán. Una vez que haya Beit Hamidash, entonces se da el Corbán. Pero es un tema mucho más profundo. Lo dice el Rambam, lo dice el Yalkut Yosef, lo dice el Shulchan Aruch, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, seguimos. ¿Cómo no hay templo? Ok. ¿Qué diferencia hace? Exacto, Brit Milá y una circuncisión realizada externamente son dos cosas totalmente diferentes. Así es, querido, así es. Pero es muy cierto. Y para eso es este shiur. Para eso es este shiur. Que una cosa, como pone mi querido amigo Alajá Musar Wolfedorf, que pone aquí, no me acuerdo cuál es que es tu nombre, yo te sigo también en TikTok. Una cosa es hacerse la circuncisión por un doctor, una cosa es eso, y otra cosa es hacer el Brit Milá. Lo que la persona hace con un doctor Goy no es Brit Milá. Por más que él pueda estar pensando que es Brit Milá, no es Brit Milá. No entra dentro del concepto alágico, no le da un estatus de judío. ¿Najón? Vamos a verlo. Rabotai, entonces, dijimos que la persona para tal proceso de la Brit Milá, circuncisión o Atafatan Brit, inmersión en la mikve y aceptación de los mandamientos, Kabbalat Ol Mitzvot. Son esas tres cosas. El Corbán que se da, ciertamente también. Hoy en día no se da porque no hay Beit Hamidash, pero no hablemos de eso. ¿Dónde está escrito? Maseje Yevamot 47b, Maseje Yevamot 46a, Bejule. El Talmud nos da una clave, Rabotai, muy interesante. ¿Cómo se hacía cuando no había Estado de Israel ni Beit Din? No sé. Muy fácil. No se daba el Corbán. No se daba. ¿Por qué?
no estaba el Estado de Israel, evidentemente no había Beit Hamidash, no se daba el Corbán. ¿Ok? Cada persona iba delante de los Dayanim, delante de los jueces, de una corte rabínica y hacía su proceso de conversión. Pero sí, por sí, tenía que tener estos tres elementos. Si la persona decía, yo quiero meterme a la mikve, pero no quiero circuncidarme, no es válido en ningún sentido. Él dice, yo acepto todos los mandamientos, pero no quiero circuncisión ni mikve, tampoco es válido. Él dice, yo hago la circuncisión, pero no voy a la mikve y no hago Kabbalah Ol, acepto todos los mandamientos, tampoco es válido. Najón, todo va junto, Rabotai, todo va junto. Entonces, seguimos. Dijo Rabí Hiyá bar Abba, que dijo Rabino Yohanan, nunca se considera que uno sea un converso hasta que haya sido circuncidado y se haya sumergido en la mikve y haya recibido la completitud de los mitzvot. Pregunta fundamental entonces, ¿un gentil que se circuncida por su cuenta adquiere algún estatus judíos? ¿Adquiere algún estatus de judío? Según lo que estamos estudiando y según lo que nos dice la Gemara, dice Wolferdorf, quizás su excelencia pueda referirse al tema de que en el Yoredea el proceso implica Tevilá antes de Brit, pero en la práctica se hace al revés. Seguro. Hay discrepancia, lo estudié, pero no quise ponerlo, porque son debates rabínicos que hay, etcétera, pero es así. Ok, pregunta fundamental, que es la pregunta que nos atañe, la pregunta a todos. Un gentil, ojo, de manera pedagógica, todo mi respeto para los que no son judíos también, créanme que sí, todo mi respeto. Un gentil que se circuncida por su cuenta adquiere algún estatus judíos. ¿Cuál es la respuesta? Muchas gracias. Muchas gracias, Power Black. Un gentil que se circuncida por su cuenta adquiere algún estatus judíos. La respuesta, basado en el judaísmo, en todo lo ancho y largo de la halajá, es como dice Elisheva, no. La circuncisión realizada por un goy, por iniciativa propia, por un gentil, por un no judío, a manera pedagógica, por un no judío, por iniciativa propia, carece de validez halágica alguna. No tiene validez halágica en ningún sentido. Rabotai, y esto cae como anillo al dedo. ¿Con qué? Estudiamos en la parashá anterior, en la parashá Shemini, algo muy interesante. ¿Qué fue lo interesante que estudiamos? Que los hijos de Aarón Cohen, ellos ofrecieron un fuego extraño delante de Hashem Yitbaraj. Ciertamente ellos querían fungir, querían el abodá Hashem, querían hacerlo, pero estaban fuera de tiempo. Hay muchas explicaciones que dan los Jajamim, muchas explicaciones que da el Me'an Loetz referente a por qué ellos murieron. Y ellos querían servir a Hashem, eso no se discute. Ellos querían servir a Hashem, pero como lo hicieron no era correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Murieron. Rabotai, un gentil que se circuncida por su cuenta es como el caso de los hijos de Aarón Cohen. Claro, no va a morir Hasbe Shalom, que tengan muchos y largos años de vida, pero no adquiere algún estatus judío en ningún sentido. Interesante, ¿sí o no? Entonces, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la circuncisión realizada por un gentil, por iniciativa propia, carece de validez halágica alguna, no confiere estatus judíos, ni siquiera parcial, no es reconocida como Brit Milá, porque anteriormente vimos que Brit Milá es un pacto eterno.
Es una señal del pacto que Hashem hizo con Abraham Avinu y con su descendencia, con Abraham, con Isaac y con Jacob, no con Ismael ni tampoco con Esaú. Consecuentemente, no es reconocida como Brit Milá, sino como una mera intervención quirúrgica sin significado ritual judío. Lama, porque el hecho de que la persona, a un bebé se le hace la Brit Milá, hay todo detrás de eso, hay toda una gama de alajot que se emplean para hacer la circuncisión. Bendiciones, beber una copa de vino, está el moel, está el sandaj, etcétera, etcétera, etcétera. No es algo a la ligera. Están conmigo, Rabotai. Es una misvá y tiene que cumplirse esta misvá con excelencia para Am Israel y para una persona que no es judía que va a hacer su conversión al judaísmo. ¿Ok? Entonces, Rabotai, hay cabanota específica, por supuesto, su explicación es muy clara, seguro, Sadik. Entonces, Rabotai, es visto como una mera intervención quirúrgica sin significado ritual judío en ningún sentido. Ahora, es necesario que nosotros veamos el desarrollo halágico a través de las generaciones, de lo que nosotros estamos hablando. Es decir, traigo más fuentes de estudios para tal acontecimiento, para tal explicación, para profundizar un poco más. Pregunta, siempre hay preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo se ha codificado esta alajá a lo largo de la historia? ¿Cómo se ha codificado la alajá del Brit Milá a lo largo de la historia? El Talmud de Rabotai Bamorai, en el siglo I al siglo IV, después de la era común, Maseje Kiddushin 29a, dice, el precepto de circuncidar recae ¿sobre quién? Recae sobre el padre como obligación positiva, como una misvá hace para su hijo. Es una obligación del padre, es una misvá del padre circuncidar a su hijo. Nos dice Maseje Kiddushin 29a. Ahora, Maseje Yevamot 46a dice, la conversión requiere circuncisión, inmersión y Kabbalat Ol, como vimos anteriormente. Maseje Yevamot 47b, el converso es como un hijo recién nacido. Después que hace la conversión, después que tiene Brit Milá, después que se va a la mikve, y en la mikve tiene Kabbalat Ol, o cuando sale tiene Kabbalat Ol, dependiendo cómo lo vaya a hacer, etc., es considerado como un recién nacido. ¿Qué dicen los Rishonim referente a la alajá, a la misvá del Brit Milá? Los Rishonim nos dicen, traemos acotación al Rambam, a Rabbi Moshe ben Maimón, en Mishneh Torah Hilchot Milá, dice, se requiere para la persona que va a hacer la conversión y ya tiene el Brit Milá, o no el Brit Milá, se circuncidó, Atafat Brit, y dice el Rambam, no se recita bendición. Esa es la posición del Rambam. No se recita bendición. El Rambam, Nachmanides, dice, quien instruye decir bendición, corta el pacto y yerra completamente. Es decir, Nachmanides está en contra del Rambam, porque el Rambam dice, no se recita bendición, pero Nachmanides dice que si no se dice una bendición, corta el pacto y yerra completamente. ¿Por qué yo les traigo todos estos fundamentos? ¿Por qué yo se los traigo? Para que vean lo importante, lo complicado, lo trascendental, lo profundo que es el Brit Milá. No es simplemente ir donde un médico cirujano y decirle, ¿sabes qué? Quiero que me hagas la circuncisión, que yo lo voy a llamar Brit Milá,
y listo, y házmela por favor. Y después la persona se va a su casa dolorido y entonces él dice, voy a agarrar una copa porque vi por internet que se dicen unas bendiciones y él mismo se empieza a decir las bendiciones, etcétera, etcétera. No es así. Está inventando una religión. Y no es así, Rabotai. Es muy delicado eso. Rabotai, el Rif, él dice, Rabbi Itzá Alfasi, uno de los máximos en la interpretación y establecimiento de la halajá, dice, Atafat Brit, obligatoria tanto para nacido circuncidado como para converso precircuncidado. Es decir, si la persona, hay casos en que las personas nacen circuncidadas, no tienen prepucio, dice, si nació circuncidado y la persona fue y se circuncidó antes de entrar al proceso de la conversión, dice, hay que hacerle a Tafat Brit. El Shulchan Aruch, Yored Dea, Simán 268, dice lo siguiente: un converso que entra para unirse al pueblo judío está obligado a la circuncisión. Si ya estaba circuncidado cuando era gentil, se requiere Atafat Brit. No debe recitar bendición por la circuncisión. Así dice el Shulchan Aruch. Entonces, ¿cuál es el análisis de puntos de desacuerdo en esta halajá? ¿Cuál es el punto de desacuerdo? ¿Cuál es el análisis? Miren lo interesante, Rabotai, y cuando uno estudia, uno tiene que estudiar así, uno tiene que estudiar de una manera seria, de una manera profunda. Uno no puede estudiar de lo que yo piense, de lo que yo creo. No puedo estudiar, Rabotai, basándome de otros libros que no tienen nada que ver con judaísmo. Con todo respeto, el Nuevo Testamento no es un libro judío, no es un libro judío. Podrá tener matices, pero no es un libro judío. Carece de autoridad halágica para el judaísmo. Y vamos a verlo más adelante por qué es así. Rabotai, hay una pregunta entonces. ¿Se recita bendición sobre la Atafat Brit del converso? ¿Se recita bendición? Si ya vimos que hay una discrepancia. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Una primera postura es sin bendición, y es la mayoría. ¿Quiénes dijeron eso? El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, el Shulchan Aruch, el Shach, el Ramban, fundamenta, es decir, Nachmanide, fundamenta que la circuncisión original no fue realizada como una misbah judía. Interesante este punto. Nachmanide dice que la circuncisión original no fue realizada como una misbah judía, es decir, que vino el Goy y se circuncidó, él no lo hizo como una misbah para el judaísmo. Y si viene y lo hace como una misbah para el judaísmo y no está dentro de un proceso serio de conversión, no se considera en ningún sentido. Mucho cuidado con esto. Segunda postura, con bendición y es una minoría. Autoridades, por ejemplo, el Baal Haturim, el Baj, fundamentan que el converso es como un judío completo. Por lo tanto, la Atafat Brit merece bendición. Entonces, en esta discrepancia, en este desacuerdo que nosotros tenemos, ¿cuál es la conclusión halágica lemaase? ¿Cuál es la halajá lemaase? Es decir, ¿cuál es la halajá del ser? De qué es lo correcto. La mayoría acepta la postura de no decir bendición, siguiendo al Shulchan Aruch. La mayoría acepta eso. ¿Y eso lo hace menos judío? No, es judío. En vaya, no hay problema alguno. Otra pregunta que surge. ¿Puede la inmersión en la mikve preceder a la circuncisión? Wolfedo, presta atención, aquí está esto. ¿Puede la inmersión, es decir, la persona puede ir primero a la mikve y después hacer la circuncisión? Postura de la halajá, no. Debe ser después. Es decir, primero la circuncisión y después ir a la mikve. Autoridades
que le respaldan, el Shulchan Aruch, el Ramban, lo cual ellos se fundamentan en la Gemara Masechet Yevamot 46a, que establece el orden: circuncisión, inmersión en la mikveh y luego Kabbalah Ol. Así. Entonces la postura, si Bediavad, Bediavad, Rabotai, es una expresión que uno utiliza. Bediavad es a posteriori, es decir, Bediavad a posteriori, es decir, pero ¿qué pasa si se hizo, etcétera? Autoridades como el Ramá, ellos fundamentan, si ya ocurrió, la conversión puede ser válida después del hecho. Es decir, primero fue a la mikveh, Bediavad lo hizo así, es decir, a posteriori lo hizo. El Ramá dice, si ya ocurrió de esa manera, la conversión puede ser válida después del hecho. ¿Ok? Puede que sea válida. Es un asunto de discusión que hay. Discusión alágica. ¿Ok? Principios talmúdicos que nosotros aquí aplicamos. El principio de milá o tevilá. Consecuentemente, la conversión, como hemos estado hablando, requiere ambos elementos, no uno solo. Escúchese bien. Requieren ambos elementos, no uno solo. No hay conversión válida sin circuncisión y mikveh y Kabbalah Ol y aceptación de todos los mitzvot, de todos. No hay, no existe. Para la jurisprudencia judía no existe en ningún sentido. Principios de Kabbalah Ol Mitzvot, la aceptación de los mandamientos ante un Beidín es esencial. Ante un Beidín reconocido, ante un Beidín legítimo, ante Dayanim. ¿Saben qué son Dayanim? Ante jueces, ante rabinos, por decirlo de alguna manera. ¿Todos tienen que ser rabinos? No todos tienen que ser rabinos. Los Dayanim no todos tienen que ser rabinos. Pero tienen que estar todos estos elementos. Consecuentemente, el principio del Beidín, como dijimos, se requieren 3 jueces ordenados, no necesariamente para una conversión válida, pero lejumbrá, es decir, estrictamente, sí se requiere que sea de esa manera. Si es lejumbrá, si es kabúa, si es fuerte, se requiere como tal. Ahora, ¿cuál es el principio de Kevod Habrit? El honor del pacto. Eso es lo que es Kevod Habrit. Requiere que la circuncisión sea realizada por un Moel calificado. Lama, ¿por qué? Porque es un Kavod Habrit. Es un Kavod, es un honor, es un, ¿cómo traducimos Kavod? Habrit, es como un honor para la Brit Milá, es como una precedencia para el Brit Milá. De la misma manera, Rabotai, presten atención a lo que les voy a decir. Hay personas, yo entiendo que estamos hoy en día en un momento histórico con muchas expectativas en cuanto a que muchas personas quieren conocer del judaísmo, etcétera, etcétera, pero otros se están inventando un judaísmo. Bien sea porque creen en Yeshua, en Jesús, en Yehoshua, etc. No voy a discutir eso, Rabotai, no lo voy a discutir. Pero lo que sí veo es que se está haciendo mal. ¿Por qué? Porque afuera de lo que dije mencionando los nombres, hay personas que se inventan los talit. Por ejemplo, agarran y compran estambre, y se empiezan a hacer los talit, ven por el internet cómo se amarran, etcétera, etcétera. Ellos los hacen y dicen, ya tengo un talit. Agarran una tela, la ponen bien bonita, etcétera, etcétera, y dicen, ya tengo un talit. Pero es pasul. Es decir, no es válido. Carece de los principios halágicos para crear un talit. ¿Najón? Imagínense usted una persona que lo vi por las redes sociales, una persona no judía que quiere ser judío, pero a su manera, él creó unos tefilín. Rabotai, los tefilín tienen que ser
perfectos, tienen que ser exactos, tienen que ser del cuero de un animal que sea kasher, tienen que tener adentro un tipo de escritura, tienen que tener ciertas escrituras, etcétera, etcétera. Tiene que escribirlo así es querido, respecto al bris, tiene que escribirlo un sofer que tiene mucho kabod al hacerlo, dice unas bendiciones, se escribe con algo así parecido, o algo parecido a esto, no, se escribe con esto, ya les voy a mostrar. Un Sefer Torah, los tefilín, la Megilá, Esther, se escribe con lejumra, con una pluma de ganso. A ver si lo están viendo ahí. Y se tiene que hacer la puntita, etcétera, etcétera. Este es uno que estaba preparando. Por aquí tengo otro. A ver si lo consigo. Aquí está. Aquí tengo este otro que ya está totalmente listo. A ver si se ve bien. Este ya está listo completamente. Tiene que ser una tinta especial. No puede ser una tinta china que se compra en la librería, etcétera, etcétera. Todo es un kabod. Todo es un kabod dentro de la Yahadut, Rabotai. Consecuentemente, la persona que va a hacer el Brit Milá hace un principio que se conoce como Kevod Habrit, el honor del pacto, lo cual requiere que la circuncisión sí por sí sea realizada por un Moel calificado. No un médico cirujano. No estoy despreciando a los médicos cirujanos. Hasbe Shalom. Pero no saben el principio que hay detrás de eso. Entonces, Rabotai, ¿qué dicen los poskim contemporáneos referente a esto? Del siglo XX al siglo XXI. Al siglo XXI. Rabbi Obadiah Yosef dice: inválido conversiones realizadas sin procedimiento halágico adecuado. ¿Qué es inválida? Una conversión realizada sin procedimientos halágicos adecuados. El Brit Milá, el sumergirse en la mikve, lo cual la mikve tiene muchas halajot también. No es simplemente echarle agua a una piscina y ven, se metió y ya salió. No es así. Tiene principios halágicos como tal, muy fuertes, no, muy profundos, etcétera, etcétera. Rabbi Moshe Feinstein estableció criterios estrictos para la validez de las conversiones. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach especificó el lugar exacto para realizar la Atafat Brit. No es que cualquier parte del órgano reproductor lo va a pinchar en cualquier parte, no. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach dijo, tiene que ser en un lugar específico. No vamos a hablar del lugar específico. Rabbi Yosef Shlomo El Yashiv sostuvo que la Atafat Brit debe realizarse en 2 zonas de la piel. ¡Wow! Lo expuesto por su excelencia involucra dimensiones más allá del cumplimiento ritual. Es una cuestión de tal relevancia que merece un shiur aparte, seguro. Rabbi Eliezer Melamed, autoridad contemporánea que sistematiza la halajá, sigue la opinión de los demás rabinos. Rabbi Yosef Haim Strug manejó numerosos casos de conversiones dudosas como rabino principal de Francia, donde bien sea que el Brit Milá no fue realizado correctamente o hubo algo que no fue correcto. ¿Cuáles son las conclusiones halágicas, Rabotai? Pregunta entonces. ¿Cuál es el estatus del Brit Milá para judíos y gentiles? La Brit Milá, Rabotai Beamorai, es exclusiva para descendientes de Abraham, para judíos. Hace rato alguien escribió y dijo que todos los creyentes son hijos de Abraham. No es así. Eso es lo que dice, con todo el respeto, el cristianismo. Pero no es así. No es así, Rabotai. Ciertamente en el tiempo de Abraham no había judaísmo, pero él fue el yesod, él fue el fundamento de luego que se iba a establecer lo que era el judaísmo. ¿Ok? Cuestiones históricas, se le da el nombre de judaísmo, etcétera. No vamos a hablar de eso.
es historia, en fin, pero se estableció con Abraham, con Isaac y con Jacob, y el mismo texto de la Torá está diciendo para los descendientes físicos de Abraham y aquellos que se convierten al judaísmo, que ellos pasan a ser hijos de Abraham por la emuná, que es otra cosa, como lo enseña la cristiandad, con todo respeto. Con todo respeto. Entonces, Rabotai. Sí, seguro. Entonces, Rabotai. La Brit Milá exclusiva para descendientes de Abraham, para judíos. Veracidad alágica es eso, es verdadero, y el fundamento de dónde está en el Sefer Bereshit 17, 9, 14. La afirmación es la siguiente: la Brit Milá es señal de identidad nacional del pueblo de Israel. Veracidad alágica, es verdadero, es un fundamento, es leot virit. Wow, es una señal de identidad nacional del pueblo de Israel. La veracidad alágica, que es verdadero, está en la Torá, y el fundamento es leot virit. La afirmación entonces: un gentil, un no judío circuncidado, por su cuenta adquiere estatus judíos. ¿Cuál es la veracidad halágica de esto? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque Masejet Yevamot, la Gemara Masejet Yevamot 46a y el Shulchan Aruch Yored Dea 268 nos dice que carece de toda autoridad halágica. ¿Cuál es la afirmación entonces? Shalom, Estefanía. ¿Cuál es la afirmación entonces? Un gentil, un no judío, puede convertirse mediante la circuncisión, mikve y kabbalat mitzvot. Y esa es la veracidad halágica, que es cierto. ¿Y cuál es el fundamento? Masejet Yevamot 47b. Consecuentemente, hay una afirmación: sin Beidín, sin un tribunal rabínico competente, no hay conversión válida. ¿Cuál es la veracidad halágica? Eso es verdadero. ¿Y cuál es el fundamento? Es un principio de la Torá Shebeal Peh. ¡Wow! La afirmación de esto: la omisión voluntaria del Brit Milá acarrea karet. Es decir, un judío que no se circuncida, él tiene sobre sí karet. ¿Y eso es verdadero? Ciertamente. ¿Por qué? Porque está escrito en el Sefer Bereshit 17:14. Interesante. Entonces, Rabotai, aquí viene un poquito fuerte. Con todo respeto, traje esto como acotación. No es a ámbito personal hacia nadie, ni ningún sentido. Respeto los pensamientos de cada quien, como pido también que respeten lo mío. Si aquí hay personas que creen en Yeshu, yo respeto eso. Para ustedes están bien, para mí no, para el judaísmo no está bien. Pero hay algo que tenemos que hablar también. ¿Existe la obligación de que el aspirante a converso se eduque previo a su conversión? Seguro. Tiene que educarse, tiene que estudiar ciertamente. Rabotai, hagamos una aclaración importante entonces sobre el texto cristiano de Romanos que está en el capítulo 4, versículos 9 y 15. Pregunta: ¿qué valor halágico tiene la interpretación de Pablo sobre la circuncisión? Que aquí es donde muchos toman para decir que sí o que no, como quieran. ¿Qué valor halágico tiene la interpretación de Pablo sobre la circuncisión? La respuesta es ninguna. Ninguna. El pasaje de Romanos pertenece ciertamente al Nuevo Testamento cristiano y por lo tanto no tiene autoridad halágica alguna dentro del judaísmo. Consecuentemente,
la comprensión judía de Bereshit 17 es que la circuncisión es un mandamiento eterno. Escúchese bien, Simulev, es un mandamiento, es una misvah olam, eterna. ¿Para quién? Para los descendientes de Abraham a través de Isaac y de Jacob. Por lo que podemos apreciar que la interpretación paulina aquí es totalmente irrelevante para la halajá. Consecuentemente, vamos a hacer un análisis en profundidad sobre este libro o esta parte de ese libro de Romanos 4, 9, 15 y su irrelevancia para la halajá dentro del judaísmo. Estoy diciendo, si usted escucha bien, estoy diciendo su irrelevancia para la halajá dentro del judaísmo. Puede ser que para el cristianismo es aceptable, para ellos está perfectamente bien. Lo aprendí de mi querido Rab Yair Halach, Hashem Seher Sadil y Brajá, que él siempre me decía, para el cristiano está bien, su pensamiento, sus ideologías, para ellos está totalmente bien, para nosotros el judaísmo, ¿ok? Por eso pongo, y su irrelevancia para la halajá dentro del judaísmo. Ya veo que el tema iba por otro lado, pero tengo otra pregunta. Ok, pues si quieres hacer la pregunta. ¿Por qué el pasaje de Romanos 4, 9, 15 carece de autoridad halágica? La falta de educación judía invalidaría la conversión si se cumplen todos los presupuestos que su excelencia ha mencionado. Es necesario, es un criterio, es un fundamento que la persona tiene, sí por sí, tiene que estudiar de la tradición del judaísmo, tiene que estudiar con un rab competente, con un moré, etcétera, para tal proceso. Solo no puede hacerlo. De hecho, él va y se presenta ante un beidín hoy en día. Él se presenta ante un beidín y dice, yo quiero ser judío. Difícilmente el beidín lo vaya a aceptar. Otra cosa es lo que pasó en la Guemará, que vino una persona no judía y se presentó ante Gilel y Shammai y le dijo, quiero convertirme. En ese tiempo era totalmente distinto a como es en este tiempo. ¿Ok? Es totalmente distinto. Con mucho gusto. Entonces, Shalom Alecita. Entonces, Rabotai. El Nuevo Testamento, incluido Romanos 4, 9, 15, es un texto teológico cristiano, una vez más digo, sin ninguna autoridad sobre la jurisprudencia de la halajá. De manera tal que la comprensión judía de Bereshit 17 se basa exclusivamente en la Torá Sheviktá, en la Torá escrita y la Torá Shebealpé, y la Torá oral, transmitida a través de la tradición rabínica ininterrumpida. Y sobre esta base, nosotros entendemos que la interpretación paulina es por lo tanto irrelevante para el judaísmo tanto en lo general como en lo particular. Consideremos estas fuentes primarias una vez más que están en el Tanaj, en el Sefer Bereshit 17. Dice Bereshit, Beata et veriti tishmor, y tú mi pacto guardarás. Es una obligación directa. ¿Para quién? Para Abraham y para sus descendientes. Bereshit 7:10 dice, Imol lahen kol zahar, será circuncidado para vosotros todo varón. Bereshit 17:12. Uben shmonai yamin, a los 8 días, habla de una temporalidad fija. Luego dice, Behayakta veritit, bisbergen libritit olam, estará mi pacto en vuestra carne por pacto eterno. Y si seguimos leyendo, dice, será cortada aquella persona que no lo haga dentro del pueblo de Israel. Después dice pacto eterno específicamente con Isaac. Y Bereshit 17:21 dice, mi pacto estableceré con Isaac. Nuevamente lo menciona. El Talmud, Rabotai, el Talmud nos da un principio de autoridad exclusiva. Presten atención
a lo que voy a decir. Presten atención. El Talmud Babli, Masej Shabbat 31a, nos dice lo siguiente. En Odin Leitpalel Ela Mitov Kobed Rosh. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona no puede decir la tefilá si la persona no tiene la cabeza cubierta. Eso es lo que quiere decir. Masej Shabbat 31a. Una persona no puede rezar si no tiene la cabeza cubierta, con una kipá, un sombrero, etc. ¿Qué tiene que ver esto? Estamos hablando del principio de autoridad exclusiva. Presten atención. Masej Kedushim 29a nos dice, el padre está obligado a circuncidar a su hijo, lo cual es un desarrollo de la ley oral. ¿Qué tiene que ver esto? Un momento. Talmud Babli Masej Yevamot 64a dice, Leolan enoger ad sheimol beitpol. Dice, la definición de conversión ausente en el texto bíblico explícito. Una vez, seguimos. La Torah oral, presten mucha atención aquí, Rabotai. Les pido que presten mucha atención, porque nos habla esto de un principio. Traje 3 ejemplos de que la Torah Shebeal Peh tiene peso legal como la Torah Shebiktah, como la Torah escrita. Tiene mucho peso. Consecuentemente, la Torah oral es la única hermenéutica autorizada para interpretar la Torah escrita. La Torah Shebeal Peh. Si nosotros separamos Torah Shebeal Peh de Torah Shebiktah, erramos en muchos sentidos. ¿Por qué? Voy a traer un ejemplo más adelante. ¿Cómo hace la mujer para rezar? Pues la mujer tiene que estar cubierta. Si la mujer no está casada, no se cubre su cabello. Si está soltera, pues no se lo cubre. Pero tiene que estar cubierta. Tiene que tener sniut. ¿Ok? Entonces, bueno, Rabotai, quiero que presten atención a lo siguiente. Quiero que presten mucha atención a esto. La Torah oral, la Torah Shebeal Peh, es la única fuente hermenéutica, para decirlo así, de manera pedagógica, autorizada para interpretar la Torah escrita, la Torah Shebeal Peh. Es decir, la Torah, los 5 libros de Moshe, ¿ok? Los 5 libros de Moshe. No es, con todo respeto, Espíritu Santo, ni nada por el estilo, nada de eso. ¿Por qué? Voy a traerles un ejemplo contundente, ya van a ver. El ejemplo que les voy a dar es referente a la escritura en los tefilim y cómo se hacen los tefilim. Y aquí tenemos un problema. En los tefilim tenemos un problema. Y usted va a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué hay un problema? La Torah escrita, la Torah Shebiktah, dice específicamente en el Sefer de Barim 6:8, Ushartan leod al yadeja. Ushartam leod al yadeja. Y las atarás como señal sobre tu mano. Pregunta, ¿qué significa exactamente que se ata? Otra pregunta, ¿dónde en la mano? ¿Dónde en la mano? ¿Y cómo? ¿Me hago entender, Rabotai de Amorai? Y las atarás como señal sobre tu mano. La pregunta, ¿qué me voy a amarrar sobre mi mano? ¿Y en qué parte de la mano me voy a amarrar? ¿Y cómo me lo voy a amarrar? ¿Sí? Entonces, sin la tradición oral, sin la Torah Shebeal Peh, lo cual es la llave que nos da la interpretación de la Torah Shebiktah, sin la Torah Shebeal Peh, podría significar atar físicamente un rollo de la Torah a la muñeca de cualquier manera,
lo cual sería algo fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Ustedes han visto los Sefer Torah, que son grandísimos. Seguramente se consiguen unos pequeños, no hay. Se consiguen unos pequeños de imitación. Se los dan a los niños del Talmud Torah, de los Ganim, para que ellos aprendan, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué se refiere entonces eso? ¿Dónde se ata? ¿En qué parte de la mano? ¿Cómo se va a atar? Etcétera, etcétera, Rabotai. ¿Cómo va a ser así? Entonces, podría significar atar físicamente un rollo de la Torá a la muñeca de cualquier manera, lo cual sería algo fuera de lugar, totalmente ilógico. Y más aún cuando dice, y los tendrás sobre tu frente. Vas a tener un rollo de la Torá aquí en la frente, te vas a ir de cabeza. Siendo así, entonces, con la tradición oral, con la Torá Shebe'al Peh, es decir, con la enseñanza talmúdica, podemos saber a qué se refiere lo que está escrito en Devarim 6:8. Presten atención. La Gemara, el Talmud, Maseje Babli, el Talmud, Babli, Maseje Menachot 34b, Maseje Menachot 37a, Maseje Menachot 35b, nos dice lo siguiente, que son cajas de cueros, se llaman tefilín, que contienen 4 secciones de la Torá específica. Lo que se ata en el brazo izquierdo para diestro sobre el bíceps frente al corazón. ¿Dónde? En la mano. Con una correa de cuero que da 7 vueltas en el antebrazo y 3 en la mano. Si no tuviéramos la Torá Shebe'al Peh, no sabríamos cómo cumplir la misvá de los tefilín. Y en eso, usted me va a decir, ¿qué tiene que ver esto con las cartas de Pablo referente a la circuncisión? Que no tiene ninguna interpretación lo que da Pablo referente a Bereshit de la circuncisión. En ningún sentido. Miren, lo vamos a ver. Con toda seguridad, entonces, sobre este ejemplo, sin temor a equivocarnos, decimos que el principio de Shabbat 31, el principio que aparece en Masej Shabbat 31 ha aplicado sin la tradición oral, ningún judío podría cumplir el mandamiento de los tefilín correctamente. Hillel enseñó que la Torá escrita es incompleta sin la explicación recibida de nuestro Jajamín. Ahora, ¿qué dice el Rishonim referente al tema? Rashi, el comentarista clásico de la Torá, referente al comentario de Bereshit 17:9, referente a tú y tu descendencia, referente al Brit Milá, excluyen a Ismael. El Rambán en Morej Nebuchim, capítulo 3, 49, dice, la circuncisión es una señal física exclusiva del pueblo judío. Después el Rambán Nachmanides nos dice, referente al comentario de Bereshit 17:13, el pacto eterno es solo para la descendencia de Isaac y de Jacob. Tosafot nos dicen en el comentario a Yevamot 46a, la circuncisión gentil no tiene valor ritual alguno. El Rambán, una vez más, Mishneh Torah Hilchot Milá 1:1, dice, misvá obligatoria para el padre circuncidar a su hijo, y quien no lo circuncida ha violado un pacto positivo, y esta misvá es más grande que todas las misvot positivas, porque es un pacto eterno. Ningún Rishon, escúchese bien, ningún Rishon cita o considera el Nuevo Testamento como fuente halágica para la circuncisión de los no judíos. Ninguno. Aharonim, reafirmación de la exclusividad. El Shulchan Aruch dice en Yored Dea 261, basado exclusivamente en fuentes talmúdicas para los hijos de Israel. El Ramá, referente a Yored Dea 261, añade sin referencia a textos externos para los judíos. El Gaón de Vilna nos dice lo siguiente, él rechaza explícitamente cualquier hermenéutica que no sea rabínica
referente al tema. ¡Wow! Interesante. Seguimos. Ya vamos a terminar. El Hatán Sofer, Yoreh Deah 233. La Torá no está en el cielo. Solo la tradición rabínica tiene la autoridad interpretativa. Y ya lo vimos. Si no, ¿cómo podríamos cumplir la misbah de los tefilín? O la misbah de encender velas en Shabbat, etcétera, etcétera. Muchas misbot que si no fuesen por la tradición oral no cumpliríamos. El punto clave, Rabotai. En toda la literatura de los Aharonim no existe una sola referencia al Nuevo Testamento como fuente halágica, como fuente halágica. El silencio es absoluto y categórico. Porque es un libro del cristianismo, no tiene referencias halágicas dentro de la jurisprudencia judía en ningún sentido. Los posquín contemporáneos del siglo XX y siglo XXI, Rabbi Moshe Feinstein, en Igrot Moshe Yoreh Deah 386 define la circuncisión como señal exclusiva del pacto judío. Ninguna otra religión participa. Rabbi Obadiah Yosef, Yehavet Da'ad 445, la circuncisión de gentiles sin intención de conversión es nula, es batalá, no sirve para nada. Rav Shlomo Zalman Auerbach, en Minhaj Shlomo 242, solo un moel judío puede realizar la Brit Milá para que sea válida. Rabbi Eliezer Melamed, en el Penenei Alajá Brit Milá 1.1, la señal del pacto es exclusiva para Israel. Ningún posek ortodoxo contemporáneo considera siquiera debatir con la interpretación paulina. No es mi intención tampoco debatir, en ningún sentido. Es simplemente fuera del marco de discusión halágica. Los minhagim, las costumbres, son muchas. Hablemos de los ashkenazim. Solo judíos nacidos o convertidos válidamente tienen que circuncidarse. Sefarad, la misma posición. Hatafat Dambrid para conversos precircuncidados. Edom HaMizrah, que es de Marruecos, Irak y Yemen, no reconocen circuncisión médica como válida. Y así otras que hay también. Para terminar, Rabotai, estamos terminando ya. ¿Cuál es la postura unánime del judaísmo sobre el Nuevo Testamento? No tiene autoridad halágica en ningún sentido. Las autoridades dicen todas las fuentes judías ortodoxas desde el siglo I hasta hoy se fundamentan en la halajá, la cual deriva exclusivamente de la Torá Shebiktá y de la Torá Shebeal Peh. ¿Por qué no hay disenso en esto, Rabotai? Primer principio. Lo dice así. Lo bashamayim li. Es decir, no está en los cielos. La autoridad interpretativa fue entregada a los jajamín, no a profetas posteriores ni a textos externos tampoco. Otra cosa, segundo principio de cadena de transmisión, Pirkei Avot 1.1. Moshe, Yehoshua, Seknim, Nevi'im, Anshei Gedolá. Consecuentemente, el cristianismo está fuera de esta cadena. Traduzco. Pirkei Avot 1.1 nos dice, la transmisión de la Torá fue, Moshe la recibió, la enseñó a Yehoshua, la enseñaron Yehoshua a los Sakenim, a los ancianos, a los Nevi'im, a los profetas, a los Anshei Gedolá, a los hombres de la gran asamblea, a los Jajamín, hasta el día de hoy. Consecuentemente, las interpretaciones del libro del cristianismo está fuera de esta cadena. Tercer principio, Masejes Sanedrín 90b. Todo aquel que niega la Torá Shebeal Peh no tiene porción en el mundo venidero, referente a los judíos. Esto se refiere solo a los judíos y no a los no judíos. Los no judíos, con respeto, pueden creer lo que ellos quieran. La historia, Rabotai, nos muestra que en el siglo III, en Barcelona, en el año 1263 aproximadamente, Nachmanides tuvo un encuentro con un personaje que se llamó Pablo Cristiano. Este personaje, Pablo Cristiano, era un judío convertido al cristianismo. La posición judía es que el Nuevo Testamento
no es texto sagrado del judaísmo en ningún sentido y carece de autoridad halágica. Esa fue la discusión en Barcelona en ese tiempo. En la modernidad, el consenso unánime, el Nuevo Testamento es un texto religioso cristiano sin relevancia halágica para el judaísmo. Se respeta que es para el no judío. Análisis de esto, Rabotai, referente a los enfoques en el siglo XX. En el siglo XX, dos grandes poskim abordan la cuestión de la circuncisión de los gentiles. Rabbi Moshe Feinstein, en su obra Igro Moshe, ¿circuncisión gentil tiene valor? No. No, absolutamente ninguna, dice Rabbi Moshe Feinstein. ¿Cuál es la fuente de su autoridad? ¿Cuál es la fuente de Rabbi Moshe Feinstein? La fuente de él es el Talmud, el Shulchan Aruch. El Talmud, Shulchan Aruch. ¿Rabbi Moshe Feinstein menciona a Pablo? No, nunca, porque es irrelevante. Rabbi Obadiah Yosef, Seher Sadil Brajá, en su obra Yehaved Ad, ¿la circuncisión gentil tiene valor? Dice no, es completamente nula. ¿Cuál es la fuente de la autoridad de él? El Talmud y el Shulchan Aruch exclusivamente. ¿Mencionan a Pablo? No, nunca. Carecen de autoridad halágica. ¿Qué dice la interpretación paulina de Romanos 4, 9, 15? El pasaje argumenta, presten atención, el pasaje argumenta que Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. Por lo tanto, la circuncisión no es necesaria para los cristianos gentiles. Pablo sostiene que la bendición de Abraham se extiende a los gentiles incircuncisos por la fe, pero ellos, si quieren, se circuncidan. ¿Es eso correcto? Rabotai, esto es irrelevante para la halajá. Es decir, no existe tal interpretación. Primero, diferentes premisas teológicas. El judaísmo no opera en el concepto de justificación por la fe, como reemplazo de los mitzvot. La halajá es un sistema de obligación concretas, no de teología soteriológica. Segundo punto, diferencia hermenéutica. Pablo lee Bereshit 17 como un texto teológico abstracto. La hermenéutica rabínica lee Bereshit 17 como un texto de obligaciones legales concretas, Hilchot Milá, y no como teología. Tercero, diferentes cánones. Para el judaísmo, el canon se cerró con el Tanaj. El Nuevo Testamento no es parte de la revelación sinaítica. Consecuentemente, Pablo es un autor no profeta y, por supuesto, no tiene autoridad halágica ninguna. Cuarto, diferente comunidad de autoridad. La autoridad halágica reside en el Sanedrín, en los sabios, en los rabinos. Pablo no fue parte de esa cadena. Conclusión sobre Pablo. Desde la perspectiva judía, Pablo es un judío que abandonó la halajá y desarrolló un nuevo sistema religioso cristiano, y su interpretación de Bereshit 17 es teología cristiana, no halajá judía. Consecuentemente, el Nuevo Testamento tiene autoridad halágica, veracidad halágica, falso. Ninguna fuente judía lo reconoce. El Nuevo Testamento tiene autoridad halágica, falso. Nada lo reconoce. Afirmación Romanos 4:15. Debe ser considerado en la interpretación de Bereshit 17, veracidad halágica, falso. Fundamento. La halajá no considera textos cristianos en ningún sentido. La circuncisión, Rabotai y Amorai, es un fundamento eterno para los descendientes de Abraham a través de Isaac y de Jacob. ¿Cuál es la veracidad halágica? Es verdadero, es un fundamento que está en la Torá, en el Sefer Bereshit 17, Perej 17, Pesukim 9:14, Perej 19:21. ¿Cuál es la afirmación? La interpretación paulina es relevante para la halajá. ¿Cuál es la veracidad de esto? Falso. Fundamento, su fundamento es teología cristiana, no halajá. El judaísmo ortodoxo en todas sus variantes no considera el Nuevo Testamento como fuente halágica en ningún aspecto.
no constituye una respuesta a preguntas prácticas sobre estatus personal, entre otros asuntos legales para el judaísmo. Con todo respeto, entonces, Rabotai, sin ánimos de ofender absolutamente a nadie, el Nuevo Testamento, incluido Romanos 4, 9, 15, es un texto, bien cierto, sagrado del cristianismo, no del judaísmo. La halajá deriva exclusivamente de la Torá escrita y la Torá oral transmitida a través de la cadena rabínica ininterrumpida. Siendo así entonces, la interpretación paulina de Bereshit 17 es por lo tanto completamente irrelevante para la comprensión judía del Brit Milá como mandamiento eterno para los descendientes de Abraham a través de Isaac y de Jacob. Rabotai, esa es la respuesta que di a una pregunta que me hicieron referente a este tema, que la transmito a ustedes con mucho respeto, no en ánimos de ofender absolutamente a nadie en ningún sentido, respetando los criterios de cada uno de ustedes, no pidiéndole a las personas que vengan y se hagan judíos, no. Una vez más cito las palabras de mi querido Rab Yair Halach. El cristianismo está bien para los cristianos, para nosotros no está bien. En conclusión, un no judío se quiere circuncidar, puede hacerlo, pero no tiene relevancia para la jurisprudencia judía, por lo tanto, el judaísmo no lo va a considerar como un judío en ningún sentido. Para tal proceso, entonces la persona tendría que hacer una conversión al judaísmo ante un Beit Din que sea reconocido y, por supuesto, un arduo estudio que la persona tiene que someterse. Rabotai, muchísimas gracias por su atención prestada. Pásenla bien, todo lo mejor para ustedes. Me tomé 1 hora 48 minutos referente a este estudio. Quise darlo todo en este momento y no dejarlo para mañana. Mañana vamos a estudiar también otro tema interesante. Luego lo publicaré. Que tengan todos una linda semana. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias por seguirme. Shalom. Cuídense mucho, por favor. Como les dije, no coloco música porque estamos en los días de aflicciones. Siempre termino con una música y con un comentario de Rebe Nachman, pero como me extendí mucho en el shiur, casi ya que 2 horas, entonces lo dejamos para otra oportunidad. Un fuerte abrazo. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos una página web, torahyasidut.com, www.torahyasidut.com. También tenemos nuestro canal en YouTube, Torah y Hasidut, también se llama Desde Jerusalén. Y por nuestras redes sociales, por Facebook, Torah y Hasidut, y también aquí en TikTok. Cuídense, hasta la próxima. Shalom, muchísimas gracias. Que la pasen de lo mejor. Hasta la próxima, hasta mañana. Bezrat Hashem.